escriba la fecha, por favor. Ya estamos en el lunes 19 de abril del 2021. Vamos a iniciar con la clase y nuestro tema para esta clase es el siguiente. Por favor, usar colores diferentes. El tema de un color y lo demás hágalo con azul, puede ser negro y azul en su casa, puede hacerlo, y también acá los chicos presentes. El lenguaje la lengua y el habla. Ese es nuestro tema. Estos pueden ser tres términos o tres conceptos que muchas veces se confunden, pero vamos a ver cuál es la diferencia en esta clase y por qué. Pero antes vamos a hacer un breve repaso. En la clase anterior, es decir, en la clase de la semana 10, usted estaba estudiando la recepción de textos. ¿Quién me dice en qué consiste la recepción de textos? Ajá. ¿En qué consiste la recepción de textos? Vamos a preguntar con ayuda de un juego. Y ya lo hicimos, así que es súper fácil. Erika. Bien. Oscar. Muy bien. Pasa la pelota. Y cuando yo diga alto, usted se detiene y yo voy a elegir un color de pelota para hacer la pregunta. Muy bien. A la cuenta de 3. 1, 2, 3, ya. Comience. No tire la pelota. No puede tirarla. Rojo. Ah, muy bien. Cerca. Claribel, estábamos hablando sobre la recepción en la clase anterior. Yo di una definición de recepción. ¿Qué es? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea que usted crea de lo que es? Ajá. ¿Nada? Vamos a darle la oportunidad a alguien más. Pásela. Azul. Pásela. Azul. Azul. Muy bien. ¿Qué es la recepción? ¿Tiene una idea? Dígala. Lo que cantamos. Lo que captamos. Sí, está cerca. Muy bien, pásala. Roja. ¿Tiene alguna idea de qué es la recepción de textos? Lo hablamos en la clase anterior. ¿Sí? Muy bien, siguiente. Rojo. ¿Qué es la recepción? Es la interpretación del texto. Muy bien. Y como dijo Oscar, lo que captamos. ¿A partir de qué? De la interpretación. ¿Y qué tenemos que hacer para una interpretación? Es leer el texto correctamente, también conocer el contexto y luego aplicar una guía de análisis como muchos hicieron. Vamos a ver dos preguntas de esa guía de análisis que ya deberían de haber contestado. Vamos a ver, pásalo. Rojo. Wow. Claribel,
Seleccione, dígame un número del 1 al 11. 3. Número 3. ¿Cuál es la respuesta? La 3 dice. Sí, gracias. La 3 dice: busca en el fragmento y escribe un ejemplo de cada figura literaria. Está la simil, alusión y prosopopeya. En la simil puse: mi nariz brilla de lejos como la luna. Muy bien. Alusión puse: y entonces se acabarán sus riquezas, sus piedras verdes, sus metales preciosos, sus esmeraldas y sus Adhayas. Es un tipo de piedra. No, sus alhajas. alhajas. Así se dice. Le pongo un H como Alhajas. Sí. Y en prosopopeya puse: yo soy el sol, soy la claridad, la luna exclamó. Muy bien, buen trabajo. Páselo. Vamos a la última. Azul. Eric. Del 1 al 11, pero sin contar la número 3, ¿qué número elige? La 2. 2. La 2 dice: según el relato solo existían y las cosas puse en el cielo y la tierra. La 2. No, la 2. Dice: une cada parte del rostro de Dumbo Capsi con el elemento que se encontraba. Vaya, en la A son los ojos, lo puse en la esmeralda con metal, el mío. Sí. Los dientes como diamante. Ajá. La nariz como la luna. Muy bien, buen trabajo, excelente. Ahora que ya hicimos el repaso, vamos a pasar la desinfección rápidamente. Sí, sería buena idea. Ponga sus manitas y se lava bien, por favor, ahí. ¿Listo? Listo, ya. Muy bien. Vamos a comenzar. Como les decía, ahora que ya hicimos el recordatorio de la clase anterior, tenemos este tema que es lenguaje, lengua y habla. ¿Alguien tiene idea de cuál es la diferencia entre estos tres términos? Ideas. Quiero ideas. No hay problema si está equivocado o no. Es perfecto. Quiero ideas. Sí. De cómo se habla y de cómo se pronuncia. Sí. ¿Qué es para usted el lenguaje, por ejemplo? ¿Cómo se tiene que pronunciar? ¿Y la lengua entonces qué es? Muy bien, pero tiene la primera. ¿Cuál será la diferencia entre los tres, Eric? Creo que el lenguaje es un mecanismo que conforma la gramática, digo yo. Ajá. La lengua No, su cerebro. La lengua no se entiende más. La lengua es digamos, el idioma en el que estamos hablando. Y el habla es como digamos, en el país, como nosotros hablamos con los demás. Cerca, cerca, cerca. ¿Alguien más? Una sola participación. Alguien que me diga cuál será la diferencia entre ellas. ¿Alguien más? No tenga miedo en decirlo. Erika, ¿cuál será la diferencia? Uh-huh. Ajá, sí.
Muy bien. Han dicho las ideas y están muy cerca, pero lo que yo quiero es que usted lo diga con seguridad y para eso lo vamos a estudiar en esta clase. Así que para introducción quiero que escriba lo siguiente. Lenguaje se refiere a la capacidad humana para comunicarse. Dice que es la capacidad humana para comunicarse. Esta habilidad no la tienen los perros, no la tienen los pericos. ¿Usted ve que ellos repiten? Sí, pero solo repiten. No tienen una capacidad de aprender una lengua, es decir, un sistema de signos completos como la capacidad que el ser humano, es decir, que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la capacidad de aprender nuestra lengua natal. ¿Cuál será nuestra lengua natal? El español. Y tiene la capacidad para aprender otras lenguas, ¿como cuáles? El inglés, ¿qué otro idioma? Francés. A ver, ¿alguien ha visto un perico hablar en francés? ¿Quién tiene perritos en casa? ¿Cuándo su perro le ha hablado en inglés? ¿Verdad que no? ¿Y en español? ¿Le ha hablado el animal en español? No, ¿verdad? Es una capacidad que solo los seres humanos tenemos. Ese es el lenguaje. Ahora, la lengua sistema de signos. Si nosotros manejamos una lengua, ¿cuál es la lengua que nosotros manejamos? El español. Ese es nuestro sistema de signos. ¿Y cuál sería el sistema de signos? ¿Cómo construimos nosotros palabras? ¿A través de qué? De las letras, de las combinaciones de las letras. Esas letras tienen una regla, por eso a veces estudiamos la ortografía, por ejemplo, las reglas para el uso de la P, las reglas para el uso de la D y V, las reglas para el uso de la doble R o para el uso de la K, por eso existen las reglas. Ese es nuestro sistema de signos, todas las letras y los signos de puntuación, todas las herramientas que utilizamos para comunicarnos, incluyendo todo el abecedario, ese es nuestro sistema de signos. Y el de nosotros es específicamente ¿en qué idioma? Español. Voy a poner un ejemplo. Nuestro pastor, él usa ¿cuántos sistemas de signos? 2. ¿Cuáles son? Español e inglés. Entonces, la lengua es el idioma, el sistema de signos que utilizan para comunicarse. Por ejemplo, ¿el inglés tiene reglas distintas al español? Sí, las tiene. Es un sistema de signos diferente al español. Ahora el siguiente es el habla. Y esta consiste, es la realización
realización concreta de la lengua. En todo El Salvador, ¿qué idioma se habla? Español. ¿Y quién ha ido a San Miguel? ¿Y cómo hablan ahí? Un poco diferente. Ah, y es el mismo español. El mismo español solo que con un acento. Deme un ejemplo. Sin pena, deme un ejemplo. No, hay unos que, o sea, con la forma que vos te hablas, ellos lo hacen como con más ñoña o algo. ¿Puede darnos un ejemplo de alguna frase que haya escuchado? No, creo que O algo que usted puede decir, tal cosa quizás la dicen así. Ahí en todas las palabras domina más la G. La E, La G. A ver, deme un ejemplo. Ah, como puejí. ¿Más o menos? Ah, esa es la concretización de la lengua, ¿sabe? Su sistema de signos, su idioma tiene reglas y por eso nosotros en la escuela estudiamos las reglas. ¿Y para qué las estudiamos? Para comunicarnos bien. Por ejemplo, si decimos puejí, vos es que fíjate que me caí ahí. Así se escribe puejí. Según la regla, ¿estoy hablando correctamente? No, ¿verdad? Por eso dice que el habla es la realización concreta de la lengua y esto se caracteriza por ser individual. Es decir, que el hecho que vive en San Miguel no significa que ella no va a aprender cómo se dice correctamente. Sí puede aprender, ¿ya? Y puede corregirlo. Entonces, el habla es individual. Por eso es que a veces usted escucha a sus compañeros con palabras que no sabe de dónde la sacó, ¿ya? Con palabras extrañas y eso, ¿qué quisiste decir? Pues, ahí está. Entonces, eso usted puede decir así, pero David puede decirlo correctamente. Pues sí, no sé cómo hacer, ¿me entiende? Eso es individual, ¿ya? Por eso es que es importante conocer las reglas de nuestra lengua, en este caso de nuestra lengua española. Y sería bueno que si usted piensa en estudiar una carrera universitaria, puede ser de lenguas, que primero sepa su propia lengua y va a ser mucho más fácil, porque en otras lenguas le van a comenzar a hablar del sujeto, de los adverbios, del determinante, pero si no sabe en su propio español va a ser más difícil. Entonces por eso es muy importante. La concretización ya es distinta. Igual pasa en otras lenguas. Por ejemplo, en el inglés, ¿cree que es lo mismo a como es cuando escuchamos a pastor que cuando vienen otros? ¿Ha sentido la diferencia? Sí, es distinto. ¿Por qué? Porque ahí lo hace solo el individuo, es la realización, como él lo hace. Este es individual, es decir, como sale el sonido. ¿Ya? ¿Me doy a entender cuál es la diferencia? Muy bien, ahora con esa introducción estamos listos para ir al libro, a la página 24. En la página 24 quiero que tenga un lápiz y por favor de forma ordenada, puede utilizar un lápiz o puede utilizar un color y de forma ordenada quiero que marque los puntos que le voy a ir pidiendo. Muy bien, primero tenemos, y quiero que lo busque, el lenguaje dice que es ¿qué? La ¿de qué? Ajá, muy bien. ¿Es la capacidad únicamente de animales? No, ¿de quién dice? De los humanos. ¿Por qué? Nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos con un abecedario y todas las reglas que vienen de él. Y también tenemos la capacidad de aprender otro idioma, pero no un animal, ¿ya? Luego, dígame, ¿cuáles son aquellas dos formas que tiene el lenguaje? Oral y escrita. ¿Cuál es la oral? ¿Erika?
Muy bien, es cuando hablamos, ¿verdad? ¿Y cuál es el escrito? ¿Diego? Gracias, Diego. Cuando se representan los sonidos del lenguaje oral medio de letras de las obras. Ah, y sabe que estudiar las reglas de nuestra lengua nos ayuda a cómo escribir, porque así cuando escucha a alguien diciendo, no sé, aquí me voy a piar, así lo escribe muchas veces, ¿ya? Como lo está reproduciendo, muchas veces así lo escribe. Entonces es necesario saber cómo voy a decirlo. Siguiente. ¿Por qué el lenguaje es una capacidad universal? Búsquelo. Y quien lo tenga puede leerlo. ¿Sí? Muy bien. Dice que posibilita a las personas el intercambio de ideas sobre lo que Muy bien. Porque posibilita a las personas intercambiar ideas. Por eso es universal. Ahora bien, este lenguaje que utilizamos, es decir, esta capacidad que nosotros tenemos, tiene dos articulaciones. ¿Cuáles son? Búsquelo. Sí, claro. ¿Cuál es la primera articulación? Se refiere a la posibilidad de combinar palabras para formar frases, oraciones y enunciados. ¿Y cuál es la primera? La casa de mis abuelos es muy antigua. Esa es la primera articulación, la posibilidad de combinar palabras. La casa de mis abuelos es muy antigua. ¿Cuántas palabras tenemos ahí, Oscar? 8. ¿Qué tal si yo coloco esas palabras separadas? Una por allá, otra por allá, otra por allá. ¿Tienen significado? No. Yo tengo que combinarlas para transmitir un significado. Ahí estoy utilizando, ¿cuál? ¿La primera o segunda? La primera articulación. ¿Cuál es la segunda articulación? Permite analizar la oración en unidades sonoras más pequeñas, conocidos como fonemas. ¿Y qué ha ocurrido ahí, Oscar? Ah, mire, si usted se fija, la oración está ordenada, pero está dividida ¿por qué? Por sonidos, es decir, cada una de las letras. ¿Y estos sonidos cómo se llaman según su libro? Ahí le dice al final. ¿Cómo? Fonemas. A esa división por sonidos es la segunda ¿qué? Articulación. ¿Y la primera articulación cuál es? Es cuando hacemos ¿qué? La unión de palabras para construir un ¿qué? Una oración con significado. Ahora voy con la siguiente pregunta. ¿Qué es la lengua entonces? Ya tenemos una introducción, pero en su libro, ¿puede marcar usted qué es la lengua de forma ordenada, por favor? También los que están en casita, de forma ordenada. Aquí somos youtubers. ¿Ok? Ajá, el primero que lo tenga y sin miedo a leerlo, si siente que va a dormir. Oh. ¿Hasta qué horas tenemos esto? Hasta las 2:10, ¿verdad? Muy bien. En el caso de los que están en casa, tienen que desarrollar la actividad que está en línea de este día. Por favor, seguir revisando la información hasta la página 25. Y vamos a terminar el video con ellos.